Señor, yo tengo hambre y sed de ti. Dame tu evangelio de vida, mi alimento espiritual. Hola a todos. En este día meditamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 36. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genesaret, y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Presentemos dos detalles para nuestra meditación. El primero, pues siempre esa disponibilidad de Jesús, de cercanía con el Padre. La gente, los discípulos, la jornada, enfermos, endemoniados, todo aquello, y él siempre la disponibilidad para la oración. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar, y dice, llegó allí la noche y estaba solo. Ya había despedido a sus discípulos que se fueran en la barca, que se adelantaran a la otra orilla. Y bueno, en este primer detalle de la oración es el ejemplo que tenemos siempre de Jesús, de antes, después y durante también los momentos de la vida, buenos o difíciles, siempre la oración. Y segundo, muchos señalan al pobre Pedro, digámoslo así, y recalcan las palabras del Señor: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Yo quisiera darle vuelta a la moneda e invitarles más bien a centrarnos en, la motivación que tuvo Pedro, que a pesar de sus defectos, de su falta de fe evidente, de su testarudez, de su rudeza, un hombre movido por el amor hacia Jesús y ese compromiso de estar siempre con él. Los demás discípulos, aparece Jesús y simplemente temblando de miedo: ¡ay, un fantasma! Pero Pedro: «Señor, si eres tú, manda que vaya hacia ti». Es una aventura arriesgada porque es que él no es Dios, él no es Jesús. Pero le dice al Maestro, al Señor: «Mándame ir a ti». El riesgo de esa aventura va a estar sobre el agua, va a haber un peligro, pero Señor, si voy hacia ti, ese es el signo de que eres tú.
que me libre de este peligro. El primer impulso de Pedro fue esa motivación fuerte de querer estar con Jesús. Y eso es lo que le abonamos. Y ahora se estaba hundiendo por su falta de fe, como dice Jesús, porque sintió miedo. Claro que sí, se sintió en peligro. Pero después ese mismo Pedro es el que va a llevar a la iglesia, después de ese encuentro con el resucitado, el que va a llevar a la iglesia y el que la va a sostener, y el que a pesar del viento y de todo, no va a dejar que se hunda la iglesia, y tampoco él. Oremos por nuestro Pedro hoy, por nuestro Papa Francisco. Oremos para que él sepa dirigir la nave de la iglesia y llevarnos siempre a puerto seguro, que es el mismo Jesús. Que nos ayude a librarnos del peligro, de los vientos, de las oleadas que hay contra la iglesia, contra la fe, contra la doctrina, contra Jesús. Que él sepa dirigirnos muy bien para que no nos hundamos, sino que estemos siempre fortalecidos en nuestra fe a pesar de tantos ataques, de tantas amenazas contra la fe, contra la iglesia, y estemos allí como Pedro, movidos por el amor siempre hacia Jesús, y queremos estar nosotros siempre de la mano de Jesús. Que Dios los bendiga a todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.